Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos tips, algunos consejos sobre cómo poder identificar las rupturas que se dan en un rango, ya que esta suele ser una pregunta que me hacen bastante y también una complicación que tienen muchos de ustedes, que terminan operando de mala forma un rango, ya sea tratando de operarlo de los extremos hacia adentro o ya sea tratando de operar las rupturas. Primero que nada vamos a recordar cómo identificar un rango. Para poder identificarlo fácilmente, revisa si tienes impulsos traslapados, es decir, si tienes acción del precio a la izquierda inmediata. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en esta parte del gráfico queriendo operar este martillo en una compra, no sería lo ideal, porque si vemos a la izquierda del gráfico tenemos acción del precio, es decir, tenemos esta zona de resistencia. Por ejemplo, nos encontramos acá en esta envolvente y quisiéramos comprar, pues solamente vemos a la izquierda y nos damos cuenta que tenemos esta zona de resistencia, que es acción del precio. Tenemos movimientos del precio o tenemos impulso, traslapado por impulso, traslapado por impulso, traslapado por impulso, traslapado por impulso. Espero que se entienda cuál es el punto al que quiero llegar. La forma en la cual sabemos que se debe de operar un rango es operando en los extremos hacia adentro, esperando que las rupturas fallen. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya hemos identificado esta resistencia, este soporte y esta otra resistencia de rango, pues cuando el precio llega e intenta romper nuevamente con esta vela alcista, podemos buscar operativas de venta. Y de la misma forma, cuando el precio vuelve a bajar, podríamos buscar operativas de compra. Recuerda, esto ya lo he explicado, si no, pues te invito a que repases el canal de Binary Teach, ya que lo hemos explicado en las clases donde hablamos sobre los rangos. Un rango lo vamos a dividir en tres partes: la central, la inferior y la superior, y en la inferior es el área de compras y en la superior es el área de ventas. Entonces, por ejemplo, acá en el tercio inferior podríamos buscar compras, e incluso después de esta gran vela bajista podríamos buscar compras. Yo sé que acá tú dices, se pierde, mira, la siguiente vela es bajista. Sí, se pierde, pero recuerda que todo esto de acá es el área de compras. Entonces, incluso después de esta vela bajista podríamos seguir comprando, esperando que este intento de ruptura falle, y ahí tendríamos una operativa también positiva. Hablando de binarias, en el trading clásico se hace algo similar. Entras en una compra en esta área, colocas tu stop loss una distancia de 1 a 1 y pues tomarías tu operativa de compra. Y de la misma forma entras en venta en esta área de resistencias, colocas el stop loss 1 a 1 y pues tomarías tu operativa. Sin embargo, claro está, en algún momento una de esas rupturas va a ser exitosa. Entonces, el objetivo de un trader que está operando dentro de un rango es por lo menos aprovechar una oportunidad antes de que el precio termine rompiendo el rango. Pero también hay traders que tratan de operar todos los intentos de ruptura, ¿ok? Van a estar operándolos todos, pero eventualmente, y van a ganar varias, pero eventualmente existirá una operativa que pues se va a perder, donde el precio finalmente sí termine rompiendo. Entonces, el objetivo de esos traders es ganar las suficientes veces para que cuando finalmente pierdan una operación, las ganadoras sean mucho más. Es decir, cuando finalmente el precio rompa rango, tengan más operativas ganadoras que perdedoras. Muy bien. Aquí rápidamente ya hemos explicado cómo operar los rangos entonces, pero igual tenemos clases específicas aquí en el canal donde explicamos cómo operarlos de manera adecuada. Pero ahora nos estamos enfocando en las rupturas. Entonces, ¿cómo podemos saber si una ruptura es exitosa? Para que una ruptura sea exitosa, podemos identificar tres características. La primera es la principal. La ruptura debe de darse con una vela fuerte. ¿Ruptura de qué? Ruptura de la resistencia de un rango o la ruptura del soporte de un rango. Por ejemplo, mira, acá teníamos este soporte. No voy a incluir la mecha, solo por ejemplo, ¿no? Porque al final todo esto sería el soporte y esta vela no logra romper, pero solo tomémoslo como ejemplo. Imagínate que esta es la vela que rompe el rango. Entonces es una vela que no tiene características de fuerza, es una vela muy débil. Entonces desde un principio no cumple con la característica principal, así que acá no consideramos esto como una ruptura exitosa. Pero ahora mira, acá tenemos la resistencia de un rango y tenemos una vela muy grande, una vela con características de fuerza. Si no sabes identificar la fuerza en una vela, te invito también a que vayas a ver esa clase, ya que la hemos explicado a detalle. Entonces, esta vela tiene características de fuerza, incluso es más grande que las velas anteriores. Cumple muy bien
con el primer requisito. El segundo requisito no es obligatorio, pero es mucho mejor, ¿eh? Y este requisito nos dice que mientras más lejos cierre la vela del rango, es mucho mejor. Entonces mira, esta vela cierra muy lejos de la resistencia, así que eso mejora, eso aumenta la probabilidad que esto sea una ruptura exitosa. Y por último, si tenemos una vela de confirmación tras la ruptura, pues también es mucho mejor. Por ejemplo acá, después de la vela que rompe con fuerza, tenemos un doji, pero es un doji alcista y eso es suficiente para confirmar la ruptura exitosa de este rango. Ahora mucho ojo, que haya sido una ruptura exitosa no significa que tú en binarias vayas a operar inmediatamente en la siguiente vela. En trading clásico sí lo podemos hacer porque manejamos un stop loss adecuado y podemos soportar retrocesos. Pero en binarias no, en binarias necesitas esperar información suficiente para poder buscar una compra. Pero por lo menos ya tienes una idea que puedes empezar a buscar compras, ya sea que aparezca por ejemplo un martillo de continuidad, un retroceso y alguna oportunidad para buscar una compra, un doble suelo, una estrella, cualquier información que sea suficiente para ti para buscar una compra. Pero ya sabes que la dirección en este caso y en este ejemplo sería una dirección alcista. Ahora quizá te preguntes si pueden haber retrocesos o presentarse rupturas falsas a pesar de tener un movimiento así de fuerte como ruptura. En primer lugar tienes que saber que la probabilidad más alta, no es el 100% de probabilidad, pero por lo menos un 60% de probabilidad es que el precio llegue a la distancia objetivo. ¿Cuál es la distancia objetivo? Pues depende de muchos factores, principalmente del movimiento que causa la ruptura. La primera distancia objetivo sería el tamaño de rango, ¿no? Eso sería una distancia objetivo básica. Pero también puedes utilizar, por ejemplo, la distancia que hay entre el inicio y el final del impulso. Entonces, esa sería la distancia objetivo a donde podríamos esperar que el precio llegue. Si, por ejemplo, acá tenemos un retroceso, aquí después el precio intenta subir, pues entonces la distancia objetivo sería este movimiento, pero proyectado hacia arriba. Entonces sabemos que el precio podría intentar llegar hasta ese punto. Como te digo, la probabilidad es que el precio llegue a la distancia objetivo, pero también tenemos probabilidad de que si existe un retroceso, solamente nos ofrezca una nueva oportunidad. Bueno, aquí coloqué de venta, lo siento, era de compra o de venta, ¿ok? Me faltó la palabra compra. Entonces, por ejemplo, aquí como es una ruptura alcista y nosotros pensamos que la probabilidad más alta es que el precio trate de llegar a la distancia objetivo, entonces si vemos un retroceso y tenemos la oportunidad de buscar compras, pues la aprovechamos. Ya más adelante te voy a mostrar ejemplos de venta. Lo que es menos probable es que esto sea una ruptura falsa y que termine siendo una reversión tipo V. Eso sería el 40% de la probabilidad, o sea, es algo menos probable, pero no significa que no pase, ¿ok? Sí llega a pasar y tú tienes que estar listo para ver si el contexto cambia y te está dando la situación de menos probabilidad, pues tienes que adaptarte a esa nueva situación, a ese nuevo contexto. Ahora quizá te preguntes para qué nos sirve toda esta información. Pues ahora ya conocemos la dirección de la ruptura, por lo tanto podemos esperar retrocesos o cualquier otra oportunidad para operar a favor de esa ruptura, justo lo que te decía previamente. Si aquí tenemos el rango, tenemos la vela que rompe con fuerza y la siguiente vela es una confirmación, entonces podríamos buscar compras. Mira cómo la siguiente vela todavía sube. Pero bueno, olvida eso. Mira, el precio retrocede en dos velas, testea la zona rota y rebota para ofrecernos compras. Tenemos por ejemplo acá esta vela alcista que es una especie de piercing line, no es la mejor información, pero mira, ofrece información de compra en la siguiente vela. Tenemos una vela alcista fuerte, podemos seguir comprando por ejemplo. Mira, tenemos una pausa y después un martillo de continuidad, podemos comprar. Tenemos un pin bar de continuidad, podemos comprar. Entonces nuestro trabajo en ese momento, después de que hemos identificado una ruptura correcta, es empezar a buscar compras y tenemos que esperar a la información suficiente, por ejemplo tener un apoyo con un soporte de resistencia, tener una reacción con ese nivel, tener una ruptura de alguna zona y tratar de apoyarnos con un buen punto de entrada o con algún patrón de velas que nos ayude a encontrar ese pequeño movimiento que queremos aprovechar. Esto hablando de binarias, porque como te dije, si fuera trading clásico tú podrías comprar aquí, colocas tu stop loss acá abajo y puedes soportar este retroceso y finalmente salir con beneficios, o simplemente esperar a que se dé el retroceso y comprar encima de esta vela por ejemplo, y pues igual sales con beneficios, tu stop loss sigue estando por acá abajo. Quizás sea un poquito más complicado operar esto como binarias porque tienes que esperar a tener la siguiente parte, el siguiente fragmento de tu estrategia. Ya sabes la dirección, ahora simplemente esperas con paciencia que se active el gatillo. El gatillo puede ser, como te dije, un soporte de resistencia o un patrón de velas, que se termine el retroceso, por ejemplo. Eso puede ser la información que te lleve a tomar la operativa.
Muy bien, hasta aquí ya he explicado el concepto de cómo vamos a identificar una ruptura buena, una ruptura real. Entonces te voy a mostrar acá otros ejemplos. Mira, acá tenemos un área de rango, ¿no? Y como te dije, pues el rango se trata de operar de los extremos hacia adentro. Pero finalmente tenemos esta vela alcista. Esta vela alcista rompe con muchísimo cuerpo lo que sería la resistencia del rango. La resistencia del rango está acá. Entonces cumple con la primera característica. Perfecto, ahora necesitamos la confirmación de la ruptura, que es mucho mejor que la tengamos. Y acá puedes observar, la siguiente vela también es alcista. Entonces tenemos la confirmación tras la ruptura. Podemos empezar a buscar compras, pero eso no significa que vas a comprar inmediatamente. Solamente te vas a preparar para comprar en alguna vela que nos dé esa información. Acá tenemos un retroceso con una vela muy fuerte bajista. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos vender, lo mejor sería esperar una vela más que nos confirme la fuerza, pero en este caso no hay. En este caso hay fuerza alcista en la siguiente vela. Eso significa que esta ruptura que habíamos visto y que habíamos confirmado previamente probablemente sea exitosa. Entonces puedes empezar a buscar compras. Podrías comprar después de esta vela alcista, podrías comprar después de esta otra vela que también tiene características de fuerza, entrando con un mejor punto de entrada. Podrías operar después de este retroceso, ya que es una vela bajista muy débil, o buscar cualquier otra operativa en el recorrido del precio. Por ejemplo, podrías trazar esta especie de canal y tratar de comprar en la parte inferior. Y pues al final el precio se tratará de mover una distancia objetivo. La distancia objetivo en este caso puede ser de acá para acá, y la proyectamos después de que se dio el retroceso. En un principio, cuando no se había dado esta vela de retroceso, pues obviamente la distancia objetivo era de aquí para arriba, ¿no? Pero cuando ya tenemos el retroceso la modificamos y ahora la distancia objetivo es este movimiento proyectado hacia arriba después del retroceso. Entonces más o menos por acá ya llegamos a la distancia objetivo. Podríamos haber tomado compras en ese recorrido. Aquí tenemos otro ejemplo alcista. Por acá tenemos nuestra área de rango. Si te das cuenta, acá tenemos una ruptura, pero es una ruptura muy débil, con muy poco cuerpo, y la vela incluso cierra muy cerquita del soporte de rango. Claro, tenemos una confirmación, y si te das cuenta el precio sube y baja un poquito más, pero no es una ruptura adecuada, no tiene las características adecuadas de una ruptura. Ahora mira esta. Vela grande, o sea, vela con características de fuerza, cierra aquí lejos de la resistencia del rango, entonces cumple ya con dos de las características. Y la siguiente vela es la confirmación, entonces cumple ya con tres características. Tenemos una buena ruptura de este rango, entonces ahí podemos empezar a buscar compras, por ejemplo, después del martillo. Por ejemplo, después de que el precio rompe esta punta de mecha, podemos empezar a comprar. Y mira, incluso después de ese martillo podríamos seguir comprando. Cuando tenemos ya la confirmación, que sería esta vela, pues nosotros decimos, ok, el precio puede moverse una distancia objetivo. Acá es donde empieza el impulso que rompe, ¿no? Entonces la distancia objetivo es ese movimiento proyectado hacia arriba. Y en este caso, más o menos por acá, es donde estaríamos llegando a la distancia objetivo. Acá te muestro otro ejemplo. En este caso tenemos acá nuestro rango. Tenemos una ruptura muy fuerte, cumple con las características de una vela de fuerza, cierra bastante lejos del soporte de rango. Tenemos la siguiente vela como confirmación. Podríamos empezar a buscar ventas. Como te he dicho, para binaria la tenemos más complicada porque no podemos operar inmediatamente, pero por lo menos sabemos la dirección que el precio va a buscar y evitaríamos buscar operativas en contra de esa dirección. Por ejemplo, no compraríamos después de esta envolvente porque sabemos que la probabilidad es que la ruptura sea bajista y que el precio continúe con ese movimiento bajista. Por ejemplo, cuando ya tenemos acá la distancia objetivo, entonces vamos a buscar ventas, no compras. Por ejemplo, el conteo de velas. Tenemos por acá 1, 2, 3, 4. Bueno, ya sería el quinto conteo, pero mira, incluso funcionó porque la característica es que venimos en un movimiento bajista nuevo. Por ejemplo, esta vela alcista se detiene en la punta de la mecha de una vela maestra, podríamos tomar una venta en ese caso. Esta vela bajista es fuerte, podríamos vender. Se pierde la operativa, yo lo sé, pero sería una venta válida. Probablemente se pierde por este soporte, el precio reacciona un poquito más, pero después sigue bajando y ahí podemos seguir buscando alguna venta. Es complicado vender cuando no tenemos un buen apoyo, por ejemplo, pero tenemos que tratar de buscar alguna oportunidad, o por lo menos vas a evitar comprar, porque por ejemplo, como te digo, pudiste haberte quedado atrapado comprando en esta envolvente, o pudiste haberte quedado atrapado comprando después de ese pin bar esperando que el precio subiera, cuando en realidad la característica o la información que la acción del precio nos estaba mostrando era que el precio trataría de seguir hacia la baja.
Cuando tenemos esta vela de ruptura fuerte y la vela siguiente que nos confirma la ruptura, pues decimos que la distancia objetivo sería esto, ¿no? Proyectado hacia abajo. Después tenemos este retroceso, entonces ahora la distancia objetivo cambia, entonces decimos ok, de acá para abajo, porque es el inicio de ese impulso que rompió el rango, esa distancia la proyectamos de acá para abajo, ¿no? Entonces sería esa proyección más o menos a donde esperamos que el precio llegue. Aquí tengo otro ejemplo de un movimiento bajista, en este caso tenemos lo que es un micro rango, tenemos una ruptura muy fuerte bajista, características de fuerza. A pesar de que tenemos mecha abajo, en realidad la mecha es pequeña y el precio está cerrando cerca de su mínimo, está cerrando muy lejos también del soporte de rango. La siguiente vela nos confirma la fuerza bajista, entonces sabemos que ahora lo que estamos tratando de operar es una tendencia bajista. Deberíamos de evitar comprar acá, aunque tengamos un buen martillo, es muy peligroso tomar la compra. Podríamos buscar ventas, por ejemplo, cuando vemos que el precio está creando estas mechas, podríamos tratar de vender en esta parte superior de acá de las mechas. Después de ver esta vela bajista, podríamos vender inmediatamente o esperar un mejor punto de entrada por acá en alguna de esta zona de soporte resistencia. O podríamos esperar un poquito más, por lo menos una operativa que tomemos, por ejemplo después de este martillo bajista, ya que sabemos que el precio está insistiendo en bajar y que probablemente logre romper este soporte, podríamos tomar más de alguna operación. Y quizá no te animes a vender, tal vez no ves ninguna oportunidad buena para vender, pero sabes que la dirección es bajista, entonces evitarás tomar operativas de compra, porque la mayoría las vas a perder. Entonces tal vez no compres, porque tal vez el mercado no ofrezca una buena oportunidad para tomar la operativa en binarias, pero vas a evitar operar en sentido contrario y vas a evitar perder esas operativas. Entonces, al final de cuentas, poder identificar una ruptura válida de un rango te va a ayudar ya sea a tomar operativas a favor de la ruptura o a evitar quedarte atrapado operando en su contra. Como te he dicho antes, esto no siempre va a funcionar. Aquí te muestro un ejemplo de algo que ha fallado. Por ejemplo, acá tenemos lo que es este rango. Tenemos una ruptura fuerte del rango, tiene características de fuerza, con lo que sí no está cumpliendo es que está cerrando muy cerquita de la resistencia del rango, ¿ok? Con esa característica no cumple. Pero bueno, tenemos la confirmación en la siguiente vela. Podríamos empezar a buscar compras. Sería válido, ¿ok? Sería válido hacerlo. Obviamente, como te dije, en trading clásico pues podríamos entrar por acá y el stop loss hasta aquí abajo, entonces podemos gestionar la operativa o tener la oportunidad de soportar un retroceso. En binarias no, esperamos. Entonces, en binarias no la tenemos, así que tenemos que esperar. Por ejemplo, empezamos a ver este retroceso del precio. Aquí en esta envolvente sí podemos comprar porque sabemos que la ruptura fue alcista y que la probabilidad es que el precio trate de seguir subiendo. Entonces podríamos tomar una compra después de esa vela envolvente. Habríamos ganado en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta ruptura termina fallando porque acá hubieron compradores atrapados, el precio no logró llegar allí y nos deja esta vela bajista fuerte. Esa vela nos indica que los compradores se están rindiendo y también nos está creando un doble techo. Esta información es diferente a la que hemos visto antes. En la información anterior pues hemos visto que a lo mejor acá el precio sube creando un canal, por ejemplo, o tiene un poquito más de retrocesos. Pero esta información es un buen doble techo con mucha fuerza bajista en el segundo máximo y el segundo máximo es más bajo que el anterior. Entonces ahí ya nos está mostrando que lo más probable es que esta ruptura sea falsa y que esto pertenezca al 40% de probabilidad de que el precio termine revirtiendo. Entonces, por ejemplo, si tú ves esta vela bajista y ves que el precio sigue insistiendo en bajar, entonces dices, ok, la estructura está cambiando, no fue una ruptura válida alcista, está siendo una ruptura falsa. Entonces dejas de buscar compras porque lograste detectar la ruptura falsa a tiempo. Entonces, por ejemplo, no comprarías en esta envolvente porque sabes que la probabilidad es que falle y mira al final cómo terminan rindiéndose los compradores con esta gran vela bajista, generando un efecto vacío a lo que sería el soporte del rango. No siempre se va a ganar, como te digo, un 40% de probabilidades más o menos que el precio falle con la ruptura. Pero si la ruptura tiene estas características de fuerza, pues excelente, las podemos aprovechar para saber la dirección de ese nuevo movimiento del precio. Muy bien, traders, con eso terminamos esta clase. Espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo o hayan repasado un poco sobre la acción del precio. Espero que estos tips sean de utilidad. Y como siempre, no se olviden de poner a prueba lo que explicamos acá, de probarlo primero en demo y si te funciona o te ayuda para mejorar tus análisis, entonces ya puedes empezar a probarlo en cuenta real. Muy bien, traders, con esto yo me despido, les deseo una excelente tarde. Cuídense, traders, nos vemos.